mi novio de 7 años fue infiel con mi mejor amiga. Estaba tan triste y angustiada que fui al bar a emborracharme y, sin querer, me acosté con un guapo. Resulta que, por casualidad, ese guapo es el hermano de mi mejor amiga. Estaba preocupada por no tener forma de tratar con esta pareja de hombre basura y mujer basura, y la oportunidad se presentó sola. Capítulo 1. A las 11 de la mañana, Laura estaba comiendo en un restaurante chino en el centro de la ciudad B. De repente se topó con Martina en una cita a ciegas. Con un movimiento casual, se arregló el largo cabello ondulado castaño, movió su cintura con gracia y se dirigió a Martina con actitud coqueta. «¿Laura?» Martina se sorprendió al verla, y su expresión cambió repentinamente a una extraña. Laura cogió una silla de al lado y se sentó entre los dos, apoyando los codos en la mesa y la barbilla en las manos. No miró a Martina, sino que primero lanzó un guiño al hombre. «¿Están los dos en una cita a ciegas?» El elegante caballero no habló, sino que miró a Laura con ojos astutos y penetrantes, pensativo. La cara de Martina se puso muy fea, la miró con ira y, al mismo tiempo, miró hacia afuera de la ventana con preocupación. «Laura, ¿qué haces aquí?» «Tengo cosas que hacer, por favor vete». Laura giró la cabeza, la miró con calma por un momento. Luego volvió a mirar al hombre sentado frente a ella, cruzó las manos detrás del cuello, apoyó la barbilla en las manos, parpadeó y cada movimiento y sonrisa la hacían encantadora. «Guapo, permíteme presentarme primero. Yo me llamo Laura, soy la mejor amiga de Martina y también la exnovia de su actual novio. Con mi exnovio. Hemos roto hace menos de 24 horas. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿O necesitas que aclare nuestras relaciones?» Laura lo dijo con una sonrisa, y antes de que el hombre pudiera hablar, volvió la cabeza hacia Martina, con una sonrisa aún más seductora y brillante. «Martina, ¿no dijiste que Luis es muy fuerte y que sabe conquistarte? Entonces, ¿por qué anoche no te satisfizo? ¿Cómo hiciste para, después de robarle el novio a tu mejor amiga, salir a una cita arreglada al día siguiente? ¿Me lo puedes enseñar? También quiero probar a andar con varios hombres a la vez, ¿será muy divertido?» Laura se enfrentó a su mirada asesina, curvó los labios con ironía y luego volvió a lanzar guiños al elegante caballero frente a ella. «Guapo, ¿de qué hablar con una mujer tan fea? ¿Y yo? ¿Te interesa una aventura de una noche?» Capítulo 2. Laura tenía dos mejores amigas. Una era Sofía, su inseparable desde la infancia, y la otra era Martina, una compañera de instituto. La relación entre ella y Sofía no necesitaba palabras. Habían sido vecinas desde pequeñas. Cuando se llevaban bien, podían compartir incluso un pantalón, cuando se peleaban, llegaban a decir cosas hirientes. Pero a pesar de las discusiones, su amistad nunca se rompía. Cuando una era acosada, la otra luchaba por defenderla. Cuando las cosas eran aburridas, se gastaban bromas tontas la una a la otra. Tanto Laura como Sofía tenían un carácter salvaje, no podían ser contenidas en casa ni en el aula. Siempre buscaban la forma de salir a divertirse, por lo que a lo largo de los años, sus amigos iban y venían como pasajeros, pero ellas seguían siendo las mejores amigas del mundo. Martina, en cambio, era como una flor en un invernadero comparada con el carácter salvaje de Laura y Sofía. Hablaba con timidez y actuaba con vacilación. Al principio, Laura no la atraía mucho, estaban en la misma clase, pero casi no hablaban. Laura sacaba buenas notas, y el profesor asignaba asientos por calificaciones, así que siempre podía elegir el lugar que quería. Sin embargo, se llevaba bien con los chicos pero mal con las chicas, y el instituto no permitía sentarse chico y chica juntos. Por eso, su compañera de pupitre solía ser la chica con las peores notas de la clase, que no tenía otra opción. Después del examen de mitad de curso de primero de bachillerato, Martina fue la única chica con notas medias que se ofreció a sentarse con ella. Laura no fue muy cariñosa con ella, pero tampoco la trató mal. No le gustaban las personas que hablaban tan bajo que había que acercarse el oído para escucharlas, le parecía agotador interactuar con ellas. Lo que cambió la opinión de Laura sobre Martina fue una noche antes de las vacaciones de invierno de primero. Laura y Sofía se escaparon al cibercafé durante el estudio nocturno y el director las pilló. Al día siguiente tenían que hacer una disculpa delante de toda la escuela, así que Laura se quedó hasta tarde escribiéndola. A la mañana siguiente se levantó tarde y se olvidó de ponerse el uniforme escolar. Como era un estudiante que iba a casa todos los días, no tenía tiempo de volver a cambiarse, así que finalmente Martina le prestó su uniforme. Luego, Martina se inventó un dolor de estómago para no asistir a la ceremonia. Este gesto hizo que Laura pensara que Martina era buena persona y leal. Desde entonces,
se llevaron bien. Cuando Martina era acosada, Laura era la primera en defenderla. Cuando sacaba malas notas, Laura la ayudaba a repasar. Cuando su familia tenía dificultades económicas, Laura le traía frutas de casa. Si alguien hablaba mal de Martina, Laura lo perseguía por todo el pasillo para pegarle. Su amistad fue creciendo hasta el punto de que Sofía se sintió celosa. Laura presentó a Sofía a Martina, y las tres se hicieron amigas. Con la ayuda de Laura, las notas de Martina mejoraron muchísimo, y finalmente las tres entraron en la misma universidad. Aunque Laura y Sofía seguían siendo inseparables, Martina se integró poco a poco en su círculo, y las tres se convirtieron en amigas íntimas, las llamadas mejores amigas. Capítulo 3. Cuando Laura estaba en segundo año de universidad, conoció a un novio, Luis, el dios de la Facultad de Informática. Luis venía de una buena familia, tenía un carácter agradable y un aspecto atractivo, un típico guapo, rico y educado, además de un talentoso con títulos avanzados. Uno era el dios de informática, la otra la reina de letras. Se hicieron amigos al instante en la fiesta de aniversario de la universidad. Luis fue el que la courtisó, y la pareja estaba tan enamorada que pasaban 8 horas al día juntos sin aburrirse. La primera vez que Luis invitó a cenar a Sofía y a Martina, Sofía no paró de hablar. Miró a Luis con una mirada de examen, mezclada con curiosidad y desprecio, y pasó toda la cena criticándolo. Laura la riñó riendo. ¿No eras tú quien siempre decías que él, Dios, de informática era guapo y tenía buen carácter? ¿Y qué te imaginabas que era el protagonista de una novela? ¿Por qué ahora que estoy con él, lo criticas tanto? Sofía gruñó, ¿cómo puedes comparar? Antes era un Dios, pero ahora que te ha robado, es mi enemigo. Creo que Luis tiene ojos de mujeriego, no es fiable. Estate atenta, no te dejes convencer fácilmente. Si te fuerza, avísame, yo mismo le corto los cojones con una cuchilla. A diferencia de la hostilidad de Sofía hacia Luis, la reacción de Martina fue muy diferente. Durante toda la cena, habló sin parar con Luis, preguntándole qué le gustaba de Laura, alabando a Laura y a Luis a la vez, con palabras tan dulces como la miel. Después de volver a la residencia, Sofía le dijo a Laura, la mirada de Martina hacia Luis no es normal. Se le iluminan los ojos cuando lo ve. Laura no le dio importancia. Luis es guapo, a todo el mundo le iluminan los ojos. Laura empezó a sospechar de Martina en la Navidad de tercer año. Habían quedado con Luis para ir al cine por la noche, pero ese día Sofía sufrió un accidente de coche. Laura se apuró a ir al hospital y se olvidó de la cita con Luis. Cuando se lo acordó, llamó a Luis varias veces, pero nadie contestó. Cuando Sofía salió del quirófano y llegaron sus padres, Laura tomó un taxi apurado hacia el cine, pero la película ya había terminado. Allí vio a Luis y a Martina salir juntos del cine. En ese momento no pensó en nada malo y corrió a explicarle a Luis lo sucedido, pero Luis se enfadó muchísimo. Decía que en su corazón, él no importaba tanto como sus amigos, que no era importante para ella. Finalmente, tuvieron una gran discusión. En la memoria de Laura, fue la primera que tuvieron. Ella pensaba que estaba siendo irracional. Sofía estaba en peligro de muerte, ni qué decir de una película, incluso si hubiera ganado 10 millones en la lotería, primero habría ido a ver a Sofía. Mientras discutían, Martina intentaba mediar, pero en realidad, solo defendía a Luis, pidiéndole a Laura que entendiera la frustración de Luis por haber sido stood up, que fuera más dulce, comprensiva y se autoexaminara. Laura estaba tan enfadada con Luis que no le hizo caso, pero al seguir discutiendo, se dio cuenta de algo extraño. Luis sabía todas las quejas que Sofía había hecho de él en la residencia, e incluso le preguntó si Sofía quería que se separaran. Laura se sorprendió y miró a Martina, que dijo que no lo había dicho a propósito, solo quería consolar a Luis. Laura preguntó por qué habían salido juntos del cine, si habían visto la película juntos. Martina se quebró en lágrimas. Sabía que estabas en el hospital y le temía a Luis que se preocupara solo, así que vine a explicarle por ti. Tenía buenas intenciones. Luis se dio cuenta de que Laura estaba enfadada, se apiadó de ella y la abrazó para consolarla. Las entradas fueron difíciles de conseguir, si no las usaba, se perderían. Martina dijo que quería verla muchísimo, así que la llevé. Laura preguntó por qué no contestó el teléfono, y Luis respondió que había silenciado el móvil al entrar al cine, porque Martina le dijo que venía a explicarle las cosas, así que pensó que Laura no llamaría. Después de aquella discusión, Laura no habló con Luis durante una semana, y Martina no paraba de disculparse. Realmente quería ayudarte, no tenía malas intenciones, solo no quería que hubiera malentendidos entre tú y Luis. Laura pasaba todo el día en el hospital y no tenía tiempo para ella, pero Martina la seguía allí, y hasta intentó explicarle delante de Sofía. Finalmente,
Sofía se enteró y ordenó a Martina que se fuera, incluso si Luis no tiene la culpa, tiene problemas. Si Martina quería ver la película, ¿por qué no le daba las entradas y se iba? Luis es un hombre basura por naturaleza. Laura estaba tan enamorada que Luis la consoló durante casi 15 días, y volvieron a estar bien. Sofía la riñó, eres ciega. Capítulo 4. Luego, la realidad demostró que Sofía tenía razón, Laura estaba ciega por el amor. Habían estado 7 años juntos, y la habían roto la tarde anterior. El motivo de la ruptura era vulgar y melodramático, era el cumpleaños de Luis, así que ella compró un pastel y un regalo y fue a su apartamento. Allí lo encontró en la cama con otra mujer, su mejor amiga, Martina. En ese momento, lanzó el pastel a la cara de ambos, fue al baño, llenó un recipiente de agua y lo tiró sobre la cama. Martina gritó de miedo, y Luis se vistió rápidamente para explicarle. Laura no quiso escucharlo, se quitó los zapatos de tacón y los golpeó con ellos. Luis se defendió como pudo, y luego ella empezó a arrojarle objetos a Martina en la cama, zapatos, adornos del armario. Los dos gritaban de dolor mientras ella se desahogaba. Después de 10 minutos, se detuvo y empezó a recoger sus cosas en silencio. Solo venía de vez en cuando, así que no tenía mucho, en media hora ya tenía todo empaquetado. Luis se vistió y trató de abrazarla, pero Laura le dio 2 palmadas en la cara para alejarlo. Quizá su reacción violenta enojó a Luis, que terminó con los ojos rojos, enumerando sus defectos y echándole toda la culpa. Laura, no soy yo el único responsable de lo que ha pasado. ¿No crees que todo es culpa tuya? Hemos estado 7 años juntos, y aún no me dejas tocarte. Solo llegas hasta cierto punto. Soy un hombre, tengo necesidades, necesito satisfacer mis deseos. Cada vez que nos acercamos, me rechazas. Si sigo así, enloqueceré. Laura se detuvo, sosteniendo la maleta, y lo miró. ¿No fuiste tú quien dijo que querías guardar la primera vez para la noche de bodas? Luis evitó su mirada con vergüenza, pero luego respondió con arrogancia. Lo dije, pero la realidad es que ningún hombre puede esperar tanto tiempo. Hemos estado 7 años juntos. Si no nos casamos en 10 años, ¿significa que no podré tocarte en 10 años? Laura, ¿eres frígida? ¿Frígida? ¿Él la llamaba frígida? También sabes que llevamos 7 años juntos, Luis. Pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces he hablado de casarnos? Tú siempre dices que los hombres deben establecerse primero y luego formar una familia. Laura se enfadó y soltó la maleta con fuerza en el suelo. Luis gritó, pero ella gritó más fuerte. ¿Para qué he trabajado tanto? Tú te centras en tu carrera, tu madre dice que soy una flor de porcelana, y yo me esfuerzo por mejorar para merecerte. ¿Y tú? Sigues posponiendo el matrimonio, no tengo seguridad en absoluto. Luis, eres un hijo de puta. Luis se asustó por su ira, su cara cambió varias veces, y cuanto más culpable se sentía, más alto gritaba. Decía que Laura había cambiado, antes era dulce y cariñosa, pero después de graduarse se había vuelto extraña. Laura se llevó la mano a la frente, respiró hondo para no morirse de enfado y preguntó, ¿por qué Martina? ¿Por qué ella? ¿No podías escoger a otra persona, en serio? Mi mejor amiga. Al oír eso, Luis se calló un momento, titubeó y luego dijo, Laura, ¿no crees que ahora Martina es como tú antes? Esa frase dejó a Laura helada. Se quedó quieta, sintiendo que era absurdo. ¿Martina se parecía a ella antes? ¡Qué ridículo! Espera. De repente, recordó algo y abrió los ojos de par en par. Al mismo tiempo, Martina salió del dormitorio ya vestida y se acercó directamente a Luis. Laura la miró fijamente, de pies a cabeza, y luego pasó la mirada de ella a Luis, una y otra vez, incontables veces. Sí, en ese momento, Martina se parecía cada vez más a como ella era antes. El maquillaje, la ropa estilo bohemio, el moño en el pelo, incluso el perfume que usaba, todo eran cosas que a Laura le gustaban antes. ¿Desde cuándo Martina se había empezado a parecer a ella? Mientras que ella, la original, ya había perdido sus aristas por la vida. Ahora Laura era una mujer que llevaba traje profesional y se debatía en un entorno laboral duro, esforzándose por cumplir sus sueños y merecer a Luis, un payaso. Mira, la sonrisa de triunfo de Martina en ese momento tenía el mismo gesto que cuando Luis le cantaba una canción de amor en la fiesta de Año Nuevo. Incluso el pequeño lunar en la comisura del ojo, Martina lo había dibujado con maquillaje. Si no fuera por el rostro diferente, Laura hubiera pensado que se estaba mirando a sí misma del pasado. Cuando se marchó, le dio una bofetada a Luis, Luis, terminamos.
Gracias por no haberme casado en todos estos años. Luego le dio una bofetada a Martina. Martina, felicidades por ser una doble exitosa. Si no te sientes miserable, realmente te agradezco. Gracias por hacerme ver la realidad y alejarme de un hombre basura. La palabra mejor amiga se ensucia contigo. Capítulo 5. Después de salir de casa de Luis, Laura llevó las maletas a su hogar y luego fue directamente a la peluquería. Teñió su largo cabello liso negro de un color nuevo y lo hizo ondulado. Luego fue de compras al centro comercial y compró varios vestidos sexy. El estilo sexy era algo que siempre había querido probar, pero antes tenía miedo de que Luis no se acostumbrara, y luego, debido a las miradas críticas de la madre de Luis, siempre se vestía de forma conservadora. Ahora que todo había salido a la luz, ya no había restricciones. Con un nuevo peinado, ropa nueva y una visita al spa, Laura se relajó por completo. No le contó la ruptura a Sofía de inmediato porque Sofía se había caído con su moto unos días antes, se había deslizado por unas escaleras, se había fracturado y estaba en el hospital. Al día siguiente de la ruptura, pidió un día de permiso para dormir bien. A mediodía, Sofía la llamó para pedirle sopa del restaurante chino del centro. Laura fue a comprarle la sopa, pero no esperaba toparse con Martina en una cita a ciegas. Era surrealista. La noche anterior, Martina había estado en la cama con Luis. En teoría, ahora que ella se había retirado, el hombre basura y la mujer basura deberían estar juntos. ¿Cómo era posible que, en menos de 24 horas, Martina ya estuviera en una cita a ciegas? Al principio, pensó que se había equivocado, pero luego escuchó atentamente durante un rato y confirmó que sí, estaba en una cita a ciegas. Se acercó intencionadamente para molestar a Martina, pero no esperaba meterse en un problema. Capítulo 6. Me llamo Diego, no soy el pretendiente de Martina. Su madre se casará pronto con mi padre. Si el matrimonio tiene éxito, desde un punto de vista legal, debería ser su hermano, aunque no me gustan ni ella ni su madre. En el restaurante chino, Martina se marchó furiosa. Solo quedaron Laura y el elegante caballero que ella había coqueteado, mirándose el uno al otro. Laura originalmente quería marcharse de inmediato, pero el hombre de enfrente la agarró del brazo. Las palabras del hombre la sorprendieron, pero instintivamente seguía queriendo irse. Pero su siguiente frase la hizo quedarse. Martina se robó tu novio. Quizás podamos aliarnos para vengarnos de ella. Como Laura ahora odiaba el perfume que Martina había dejado, cambió de asiento con Diego para hablar. Le preguntó qué significaba. Diego explicó que la madre de Martina era la secretaria de su padre y que hacía 2 meses había conseguido ascender, obligando a su padre a divorciarse de su madre. Su madre sufría de cardiopatía coronaria y se había desmayado de la ira, y ahora estaba en el hospital. Dijo que había venido hoy para advertir a Martina que si ella y su madre insistían en entrar en la familia Fernández, no las perdonaría. Laura escuchó atentamente esta historia melodramática y luego le preguntó cómo quería vengarse de Martina. Diego respondió que Martina estaba en citas a ciegas para complacer a su padre, ya que los 2 hombres de hoy eran recomendados por él, y Martina había aceptado para agradarle. El segundo hombre era un empresario de éxito, de una empresa familiar, con más de 100 millones en activos, un carácter distorsionado, había estado casado antes y era violento. Había dejado a su exmujer discapacitada y luego se había divorciado. Si supiera que Martina tenía un novio y aún así iba a citas a ciegas, habría un espectáculo. Diego dijo que había 2 opciones. Primero, cuando el hombre violento vaya a crear problemas en la casa Fernández, Laura salga a revelar la verdad sobre Martina. Su padre prioriza los intereses y no se metería con ese hombre por Martina. Segundo, él llevaría a Laura a ver al hombre violento, le diría que Laura había hablado sin pensar hoy, y luego haría que el hombre violento se casara con Martina. Con el nivel de violencia del hombre, Martina se arruinaría si se casara con él. El análisis de Diego dejó a Laura boquiabierta. Pensó que este hombre era impresionante, que en una serie de intrigas palaciegas seguramente viviría muchos episodios más. Realmente, como madre, como hija, finalmente dijo Laura, y luego llamó a 2 botellas de vino tinto con un gesto amplio. Se echó una copa y le echó otra a Diego. Eres el hijo biológico de tu padre, ¿por qué te complicas tanto? Haz que tu padre te deje todos sus bienes en un testamento, que lo firme y lo selle, y luego haz que se mueran de ira esa madre e hija. Cuando un hombre de mediana edad tiene una amante que se convierte en esposa, solo hay 2 posibilidades, o la mujer es una millonaria, o el hombre tiene dinero. Laura había visto a la madre de Martina, en palabras de Sofía, era un pavo real con plumas vistosas que enseñaba las nalgas por todas partes. Laura jura que solo quiso dar un consejo amable,
pero no esperaba cavarse un agujero. El testamento ya está escrito, pero con una condición. Debo tener un hijo antes de los 35 años para que mi padre tenga un nieto. Si no, la distribución de la herencia puede cambiar en cualquier momento. Si se casan con éxito o si esa mujer tiene otro hijo, tu consejo no sirve para nada. Diego llenó las copas de ambos, levantó la copa de vino y dio un pequeño sorbo. Laura miró con ojos brillantes su movimiento elegante y cerró los ojos lentamente. Le preguntó cuántos años tenía, y Diego respondió que dentro de 3 meses cumpliría 35. Laura expresó su compasión y dijo, cariño, te recomiendo que adoptes un niño como hijo ilegítimo, o que te cases con una mujer divorciada con un hijo y lo reconozcas como tuyo. ¿Tienes que tener un hijo en 3 meses? ¿Eres el rey mono de la montaña de flores y frutas? Es ridículo, ¿a los ricos les gusta jugar así? ¿Solo dejan heredar si tienes un hijo? Diego la miró con una expresión significativa y dijo, también cuenta si está en el vientre. Capítulo 7. Laura no escuchó bien lo que dijo después, estaba de mal humor. No soltó la copa de vino en todo el rato, y cada vez que la vaciaba, la volvía a llenar. Cuando estaba borracha, empezó a criticar a Martina. ¡Hostia! Yo le he tratado tan bien, en todas las salidas, comidas y diversiones siempre pensaba en ella, pero ¿qué me ha dado a mí? Ni siquiera un caramelo. Cuando necesitaba ayuda, yo siempre la ayudaba en lo que podía, pero cuando no necesitaba nada, ni siquiera se veía por allí. ¡Pum! Laura dejó la copa en la mesa, tan enfadada que casi voltea a la mesa. ¿Sabes lo que es lo peor? Yo la consideraba mi amiga, y ella me hablaba mal detrás de mi espalda. Por fuera se hace la conejita inocente, pero si le gustaba Luis, podía habérmelo dicho. En cambio, me imita en secreto. ¡Hostia! ¿Sabes cómo se siente? Es como si hubieras comido mierda. La noche anterior, Laura había hablado con algunas amigas de la universidad y se enteró de que Martina había hablado mal de ella durante años, aunque delante de ella siempre se había portado como una conejita inocente. Ese cabrón de Luis, ¿cree que no puedo vivir sin él? Solo pensaba que el amor en la universidad era difícil de encontrar y lo lamentaba. Él fue el que dijo que quería guardar la primera vez para la noche de bodas. Yo lo creí, pensé que siempre había pensado así. ¿Cómo iba a saberlo si no me lo decía? ¿Solo él tiene necesidades? Yo no. Cada vez que paramos en seco, no me duele a mí también. ¿Pero qué podía hacer? Le pedía casarnos, firmar el certificado de matrimonio y ser oficial, pero él siempre decía que los hombres primero deben establecerse en la vida profesional y luego formar una familia. Laura se enfadó y soltó la maleta con fuerza en el suelo. Luis gritó, pero ella gritó más fuerte. ¿Para qué he trabajado tanto? Tú te centras en tu carrera. Tu madre dice que soy una flor de porcelana, y yo me esfuerzo por mejorar para merecerte. ¿Y tú? ¿Sigues posponiendo el matrimonio? No tengo seguridad en absoluto. Luis, eres un hijo de puta. Luis se asustó por su ira, su cara cambió varias veces, y cuanto más culpable se sentía, más alto gritaba. Decía que Laura había cambiado, que antes era dulce y cariñosa, pero después de graduarse se había vuelto extraña. Laura se llevó la mano a la frente, respiró hondo para no morirse de enfado y preguntó, ¿por qué Martina? ¿Por qué ella? ¿No podías escoger a otra persona, en serio? Mi mejor amiga. Al oír eso, Luis se calló un momento, titubeó y luego dijo, Laura, ¿no crees que ahora Martina es como tú antes? Esa frase dejó a Laura helada. Se quedó quieta, sintiendo que era absurdo. ¿Martina se parecía a ella antes? ¡Qué ridículo! Espera. De repente, recordó algo y abrió los ojos de par en par. Al mismo tiempo, Martina salió del dormitorio ya vestida y se acercó directamente a Luis. Laura la miró fijamente, de pies a cabeza, y luego pasó la mirada de ella a Luis, una y otra vez, incontables veces. Sí, en ese momento, Martina se parecía cada vez más a como ella era antes, el maquillaje, la ropa estilo bohemio, el moño en el pelo, incluso el perfume que usaba, todo eran cosas que a Laura le gustaban antes. ¿Desde cuándo Martina se había empezado a parecer a ella? Mientras que ella, la original, ya había perdido sus aristas por la vida. Ahora Laura era una mujer que llevaba traje profesional y se debatía en un entorno laboral duro, esforzándose por cumplir sus sueños y merecer a Luis, un payaso. Mira, la sonrisa de triunfo de Martina en ese momento tenía el mismo gesto que cuando Luis le cantaba una canción de amor en la fiesta de Año Nuevo. Incluso el pequeño lunar en la comisura del ojo, Martina lo había dibujado con maquillaje. Si no fuera por el rostro diferente,
Laura hubiera pensado que se estaba mirando a sí misma del pasado. Cuando se marchó, le dio una bofetada a Luis. Luis, terminamos. Gracias por no haberme casado en todos estos años. Luego le dio una bofetada a Martina. Martina, felicidades por ser una doble exitosa. Si no te sientes miserable, realmente te agradezco. Gracias por hacerme ver la realidad y alejarme de un hombre basura. La palabra mejor amiga se ensucia contigo. Ese cabrón de Luis, ¿cree que no puedo vivir sin él? Solo pensaba que el amor en la universidad era difícil de encontrar y lo lamentaba. Él fue el que dijo que quería guardar la primera vez para la noche de bodas. Yo lo creí, pensé que siempre había pensado así. ¿Cómo iba a saberlo si no me lo decía? ¿Solo él tiene necesidades? Yo no. Cada vez que paramos en seco, no me duele a mí también. ¿Pero qué podía hacer? Le pedía casarnos, firmar el certificado de matrimonio y ser oficial, pero él siempre decía que los hombres primero deben establecerse en la vida profesional y luego formar una familia. No tenía seguridad. ¿Cómo podía entregarme a él? Ese cabrón de Luis es un hombre basura con la cabeza llena de pensamientos sexuales. Incluso los conejos no comen la hierba del prado vecino. ¿Por qué tenía que buscar a mi mejor amiga? ¡Hostia! Sofía tenía razón, estaba ciega. He tenido un novio basura y una amiga basura. No, no es una amiga. Usar la palabra mejor amiga para ella es un insulto. Diego siguió bebiendo en silencio, escuchando sus quejas con semblante distraído pero atento. Cuando Laura estaba muy borracha, se levantó de repente, cruzó la mesa y agarró la corbata de Diego. Chico guapo, ¿aventura de una noche? Capítulo 8. Laura se despertó en su propia casa al mediodía del día siguiente. Abrió los ojos, se despertó de forma borrosa y, al intentar levantarse, sintió que algo no estaba bien. Le dolía todo el cuerpo, la cabeza, el cuerpo, incluso los dedos de los pies, especialmente algunas zonas sensibles. Cualquier movimiento la hacía sentir un dolor agudo y extraño, una sensación de horror tardío. Con dificultad, levantó la sábana y miró debajo de ella, se sintió como si hubiera recibido un rayo, y el dolor empeoró. Una hora después, Laura finalmente aceptó el hecho de la aventura nocturna con un hombre al que acababa de conocer. ¿Cómo había podido entregarle a sí misma con tanta prisa? Recordó lo sucedido al mediodía con un dolor de cabeza insoportable, se sentó en la cama y se golpeó el pecho, arrepentida. Realmente lamentaba no haber pensado antes. Como siempre, la impulsividad era un diablo. El hombre que la había usado y abandonado ya se había ido. Ella lo maldijo y lo insultó con rabia, pero al buscar algo en la mesita de noche, encontró un papelito. Fuiste tú quien inició, no pude resistir la tentación. Si quieres casarte, acepto. Si no, aceptaré cualquier decisión que tomes. Sin embargo, creo que casarse es una buena idea. Piensa bien y llámame cuando decidas. Al final del papel, había un número de teléfono y una firma, Diego. ¿Cómo sabía su dirección? ¿Había dicho algo cuando estaba borracha? Laura miró el papel durante 10 minutos, luego saltó de la cama y se fue a la ducha. Después de lavarse, cogió el móvil y vio decenas de llamadas perdidas de Sofía. Entonces recordó, con retraso, que el mediodía anterior se había olvidado de traerle la sopa. Debido al cansancio físico y mental, volvió a acostarse y durmió una siesta. Solo fue al hospital a las 6 de la tarde. ¡Hostia! Laura, ¿lo haces a propósito? Laura entró con 2,5 kilos de camarones picantes, abrió la caja delante de Sofía, abrió una lata de cerveza, se puso guantes y empezó a comer con deleite. Sofía se enfadó tanto que casi vomitaba sangre. Esta tía lo hacía a propósito. Sabía que ahora solo podía comer comida ligera, y aún así le traía sus camarones picantes favoritos para comerlos delante de ella. Laura metió un bocado de camarón, la miró con inocencia. ¿No dijiste que querías comer camarones picantes? Como querías, te los he comprado. Sofía se enojó y bebió 2 sorbos de sopa de jengibre, su sopa favorita. Ahora le costaba tragar, y miraba los camarones de Laura con los ojos brillantes de hambre. Dije que los comería cuando salga del hospital. ¿Quién te pidió que los compraras ahora? Ah. Sal de aquí, no quiero verte ahora mismo. Laura metió otro bocado de camarón, comiendo con más placer. El médico dice que solo puedes comer comida ligera, pero ya los he comprado, ¿para qué tirarlos? Si tienes tanta hambre, mírame comer y traga saliva. Sofía la golpeó con una almohada. Cuando Laura terminó de comer, limpió todo y se lavó las manos, Sofía la arrastró a la cama y la volvió a golpear. Al final,
Ambas estaban cansadas y se acurrucaron juntas en la pequeña cama del hospital. Sofía le preguntó si tenía problemas, diciendo que su cambio de look debía de deberse a un shock. Laura le contó que había roto con Luis y le explicó todo lo sucedido aquella noche. Sofía se enfadó muchísimo y quiso salir del hospital inmediatamente para pegarles a ambos. Laura la agarró rápidamente, y Sofía suspiró mientras la abrazaba. «Oye, Laura, ¿recuerdas nuestra primera pelea con Luis? Cuando tuve el accidente de coche y Luis fue al cine con Martina. En realidad, Martina fue la causante de mi accidente». Laura le preguntó qué significaba, y Sofía respondió que la había visto cortar con tijeras el vestido que Luis le había regalado a Laura. Quiso contárselo a Laura, pero Laura no la creyó, se enfadó y salió corriendo, y al salir no vio el coche que se acercaba. Laura lloró mucho, entonces fui yo la que te hizo daño. Soy tan tonta, tan ciega por el amor. En aquel momento, Martina dijo que no te caía bien, y yo pensé que le estabas persiguiendo. También pensé que había perdido el vestido sin querer. Sofía le secó las lágrimas y la llamó tonta, ya sabía que esto pasaría. Incluso yo noté que Martina te estaba imitando, pero tú no querías creerlo. Así que yo soy la única que realmente te quiere, Laura. Ese tipo de Luis, mejor que se marche. En el futuro, yo misma te elegiré un hombre. Laura le tiró de la manga a Sofía, que le preguntó qué pasaba. Laura tartamudeó y finalmente susurró algo al oído de Sofía, que se volvió loca. «Hostia. ¿De verdad te acostaste con el hermano de Martina? Así que Martina se robó tu novio, y tú te robaste el hermano de Martina. ¿Es eso lo que quieres decir? Laura, has crecido». Capítulo 9. Después de aquel día, Laura nunca contactó a Diego. Volvieron a verse 3 meses después, cuando Diego la esperó fuera de su oficina. Ella salió por la puerta principal, y Diego la cogió en brazos y la metió en el coche. Laura se asustó pensando que era un ladrón, y antes de poder preguntarle cómo sabía su trabajo, ya estaba sentada en el asiento de atrás. «Mañana es la boda de mi padre. Aquí tienes la invitación». Diego declaró su propósito directamente. Laura frunció el ceño y quiso salir corriendo. «No nos conocemos, ¿para qué iría a la boda de tu padre?». Se negó, pero Diego la agarró la mano. «Martina se robó tu novio. Quizás podamos aliarte para vengarte». Laura, que odiaba el perfume que Martina había dejado, cambió de asiento con Diego para hablar. Le preguntó qué significaba. Diego explicó que la madre de Martina era la secretaria de su padre y que hacía 2 meses se había ascendido, obligando a su padre a divorciarse de su madre. Su madre, que sufría de cardiopatía coronaria, se había desmayado de la ira y estaba en el hospital. Dijo que había venido para advertir a Martina que si ella y su madre insistían en entrar en la familia, no las perdonaría. Laura escuchó atentamente la historia y le preguntó cómo quería vengarse. Diego respondió que Martina estaba en citas a ciegas para complacer a su padre, que los 2 hombres eran recomendados por él, y que Martina había aceptado para agradarle. El segundo era un empresario con una fortuna de más de 100 millones, carácter retorcido, casado anteriormente y violento. Había dejado a su exmujer discapacitada y se había divorciado. Si supiera que Martina tenía un novio y aún así iba a citas a ciegas, habría un espectáculo. Diego propuso 2 opciones. 1. Cuando el hombre violento vaya a la casa de los Fernández a crear problemas, Laura revele la verdad sobre Martina. Su padre, que prioriza los intereses, no se metería con ese hombre por Martina. 2. Él llevaría a Laura a ver al hombre violento, le diría que Laura había hablado sin pensar, y luego haría que se casara con Martina. Con su nivel de violencia, Martina se arruinaría. El análisis de Diego dejó a Laura boquiabierta. Este hombre podría sobrevivir mucho tiempo en una serie de intrigas imperiales. De verdad, como madre, como hija, finalmente dijo Laura, y llamó a 2 botellas de vino tinto. Se echó una copa y le llenó a Diego. «Eres el hijo de tu padre, ¿por qué te complicas? Haz que te deje todos los bienes en un testamento, que lo firme y selle, y luego haz que se mueran de ira esa madre e hija». Cuando un hombre de mediana edad tiene una amante que se convierte en esposa, solo hay 2 posibilidades, o la mujer es rica, o el hombre tiene dinero. Laura había visto a la madre de Martina. Según Sofía, era un pavo real con plumas vistosas que enseñaba las nalgas por todas partes. Laura jura que solo quiso ayudar, pero no esperaba meterse en un problema. «El testamento ya está escrito, pero con una condición. Debo tener un hijo antes de los 35 años para que mi padre tenga un nieto. Si no, la herencia puede cambiar. Si se casan o ella tiene otro hijo, tu idea no sirve». Diego les llenó las copas,
levantó la suya y dio un sorbo. Laura miró su movimiento elegante con ojos brillantes y cerró los ojos lentamente. Le preguntó su edad, y Diego respondió que cumpliría 35 en 3 meses. Laura mostró compasión. Amigo, te recomiendo adoptar un niño como hijo ilegítimo, o casarte con una mujer divorciada con un hijo y reconoce al niño como tuyo. ¿Tienes que tener un hijo en 3 meses? ¿Eres el rey mono de la montaña de flores y frutas? ¿A los ricos les gusta jugar así? ¿Solo dejan heredar si tienes un hijo? Diego la miró con significado. Incluye a los que están en el vientre. Capítulo 10. Sí, Laura estaba embarazada. La aventura borrosa con Diego la había dejado embarazada de un solo golpe. Cuando el médico se lo dijo, su primera reacción fue sentirse como si hubiera recibido un rayo. La segunda, que no podía tener el niño. La tercera, al ver la ecografía, no pudo resistirse. Sofía le preguntó si lo quería, y Laura respondió que no podía, pero que no podía abortar. Entonces Sofía propuso dejarlo en manos del destino. Si en 3 meses volvía a tener contacto con Diego, significaba que estaban destinados, si no, abortaría. Resultado, el último día del plazo de 3 meses, Diego apareció. Finalmente, fue a la boda del padre de Diego. No fue por una decisión firme, sino porque Diego vino a buscarla por la mañana temprano. En el camino, Laura le preguntó qué espectáculo tenía preparado, pero él sonrió y cambió de tema. Le preguntó si había decidido casarse, y Laura le preguntó por qué quería casarse. Ya he llegado a la edad de casarme, necesito formar una familia. Me caes bien, quiero casarme contigo. Laura dijo que la simpatía es temporal y que no es un motivo para casarse. En un semáforo rojo, Diego detuvo el coche, la agarró la mano y sonrió. ¿Y el amor a primera vista? Yo te amo a primera vista, y después de volver a verte, quiero casarme contigo. El repentino declaración hizo que Laura latiera el corazón rápido, pero negó con la cabeza y no dijo nada, solo murmuró un mantra budista para calmarse. Maldita sea, era demasiado seductor. ¿Cómo podía resistirse? Llegaron al hotel, y Diego dijo que tenía que hacer algo, así que la dejó en el vestíbulo. Allí vio a Luis, que se acercó corriendo. Luis la miró con admiración. Hace 3 meses que no nos vemos, has cambiado tanto que casi no te reconozco. Laura no quería hablar con él, y se preguntó por qué estaba allí. ¿Sería parte del espectáculo de Diego? Luis la miró un rato, luego explicó que las familias López y Fernández tenían contactos comerciales, y que estaba allí por su padre. Le preguntó por qué estaba ella allí. Laura lo ignoró y se alejó, pero Luis la siguió. Laura, lo siento, de verdad. Te amo, siempre te he amado. Con Martina fue porque se parecía a ti antes. Volvamos a empezar, te casaré cuando quieras. El amor tardío no valía nada para Laura, para ella, los que salían de su corazón eran como muertos. Las palabras de Luis la hicieron sentir asco, y no quería decirle ni una palabra. Intentó alejarse, pero Luis la siguió. En su irritación, Diego apareció. En una batalla silenciosa entre los dos hombres, Luis empezó a hablar de su amor de 7 años con Laura. Laura se calló un momento, luego agarró la mano de Diego y la colocó en su abdomen. Diego, estoy embarazada, 3 meses. En cuanto lo dijo, la cara de Diego pasó de la sorpresa a la alegría, y la de Luis de la consternación al horror. Laura abrazó la cintura de Diego, sonrió y se pegó a él. Diego la abrazó y sonrió radiante. ¿Entonces aceptas casarte conmigo? Laura parpadeó. Suena bien. Lo pensaré. Hostia. La intimidad entre ellos enfureció a Luis, que pateó una silla y volcó una mesa. Señaló a Laura con cara de locura. ¿3 meses? Nos separamos hace 3 meses. Luis no podía explicar su sentimiento. Era como si una colcabaje que había cuidado durante 7 años fuera arrancada por un cerdo. Era repugnante, como si el mundo se derrumbara. Laura, si hubieras sabido que eras tan puta, no te habría mimado nunca. ¿Acababas de romper conmigo y ya te acostabas con otro? ¿O rompiste conmigo por él? Y encima te hacías la santa delante de mí. Luis insultó sin control, y el alboroto atrajo a la multitud. Al escuchar sus palabras, la mirada de la gente hacia Laura cambió. Diego la protegió en sus brazos y le dio una patada en el pecho a Luis, que cayó al suelo. Martina se abrió paso entre la multitud, se sorprendió al ver a Luis y corrió a ayudarlo. Quiso llevarlo fuera, pero justo entonces empezó la boda. Capítulo 11. En medio del caos,
Antes de que el maestro de ceremonias presentara a la novia, Diego chasqueó los dedos hacia una dirección. En la pantalla grande del escenario comenzaron a proyectarse fotos. La protagonista era Martina, y los hombres eran dos, Luis y el hombre violento multimillonario con el que había tenido la cita a ciegas. Las fotos de Martina y Luis eran de besos y abrazos tierno. Con el multimillonario, solo dos, uno de beso y otro, de certificado de matrimonio. Laura se sorprendió y tiró de la manga de Diego. ¿Es real ese certificado? ¿Martina realmente se casó con ese hombre? Diego la miró y asintió. Laura le preguntó qué había pasado, y él respondió que solo había usado algunos trucos para que el multimillonario no descubriera el pasado de Martina. El hombre le propuso matrimonio, y Martina aceptó, ocultándoselo a Luis y casándose con él para entrar en la alta sociedad. Laura se maravilló, y Diego la llevó a sentarse en un banco de la esquina. El mejor está por venir. Durante la siguiente hora, Laura vio un auténtico espectáculo de acción. A mitad de la proyección, el multimillonario apareció de repente, cogió una silla y la golpeó con fuerza a Martina. Sus ojos estaban rojos de ira, y nadie pudo detenerlo hasta que llegaron guardias musculosos. Antes de irse, le gritó amenazas. Luis le dio una patada a Martina y la llamó puta. Martina no se atrevió a responder al multimillonario, pero contra Luis se defendió con rabia. ¿Yo soy la puta? Todo es culpa tuya. No puedes olvidarte de Laura, me usas como su doble, incluso en la cama gritas su nombre. ¿Qué importa que me case a escondidas? Si me hubieras casado antes, si me hubieras amado a mí, ¿habría llegado hasta aquí? Eres tú el que me ha arruinado. Martina lloraba a gritos, y Luis se agarró el pecho, jadeando de rabia. Entonces salió la madre de Luis, se quitó los zapatos de tacón y los arrojó contra Martina, llamándola tentadora y ambiciosa por querer entrar en la familia López. En el caos, la madre de Martina salió corriendo con el vestido de novia y se enfrentó a la madre de Luis, pellizcándose el pelo y gritando. El espectáculo solo terminó cuando el padre de Diego se desmayó y fue llevado al hospital. Después, mientras iban al hospital, Laura le dio un pulgar hacia arriba a Diego. Él suspiró y dijo que solo había hecho dos cosas. Primero, ocultar el pasado de Martina durante la investigación previa del multimillonario. Segundo, organizar la proyección de hoy. Todo esto sucedió porque ellos tenían secretos. No culpo a nadie más, afirmó. Quería evitar el matrimonio de su padre y ayudarla a vengarse. Laura asintió y le preguntó si no temía que su padre se pusiera realmente mal. Él respondió que se lo merecía. La fortuna de los Fernández provenía de su abuelo materno, y su padre se casó con su madre solo por el dinero. Después de heredar la empresa, mató de rabia a su abuelo y ahora había hecho daño a su madre. Además de la madre de Martina, tenía muchas amantes, pero ella fue la más astuta para ascender. Laura no dijo nada y lo acompañó al hospital. Cuando el padre de Diego se despertó, ella lo agarró de la mano, se acercó a la cama, se acarició el vientre y sonrió. Buenos días, tío. Me llamo Laura, soy la novia de Diego. Lamento que la boda se cancelara, pero tengo buenas noticias. Estoy embarazada, vas a ser abuelo. Así que el testamento que hablabas, ya puede entrar en vigor. Descansa, Diego y yo cuidaremos de la empresa. Capítulo 12. Después, el padre de Diego sufrió un derrame cerebral, y Diego se hizo con el control total de la empresa en poco tiempo. Lo envió a casa con enfermeros y trajo a su madre a vivir con él. Laura ya tenía 7 meses de embarazo. Diego quería que se mudara con él, pero ella se negó, también quiso casarse de inmediato, pero ella tampoco aceptó. Sofía la llamó caprichosa. Diego corre de un lado a otro entre el trabajo, tu casa y el hospital, está agotado. Antes tú rogaras a Luis que te casara, y ahora él te ruega a ti. No abuses de su paciencia. Laura sabía que tenía razón, pero sentía que todo avanzaba demasiado rápido. Necesitaba tiempo para adaptarse, por Fernis hacia Diego. Luego vino la madre de Diego. Laura esperaba una situación incómoda, pero la atmósfera fue cálida. Después de años de sufrir las miradas frías de la madre de Luis, sabía distinguir el verdadero afecto. La madre de Diego la quería de verdad. Laura, mi matrimonio fue un fracaso. Sé que mi hijo, por culpa de nosotros, odiaba el matrimonio. Pensé que nunca se casaría, pero tú llegaste. Veo que te ama de verdad. También sé que acabas de romper, y que aceptar una nueva relación te cuesta. Pero el bebé que llevas, ya ha tomado la decisión por ti, ¿no? Puedes esperar, pero espero que no sea mucho. Laura dio a luz a un niño. Cuando salió del quirófano, todos se acercaron al bebé, excepto Sofía y Diego. Él, al verla,
soltó el aliento que estaba reteniendo. Sofía le hizo señas con la cabeza hacia Diego, y Laura finalmente entendió. Las mujeres somos emocionales, y ella no podía negar que estaba conmovida. En ese momento, Diego entró en el lugar más tierno de su corazón. No sabía si era amor, pero quería casarse con él. Diego, casémonos. Primero el matrimonio, luego el amor.